Se durmieron. Bueno, voy a ir empezando. Mm, quiero estructurar esta sesión en primero ver lo de las calificaciones, que ya se las compartí, nada más falta lo del examen, que lo tengo que escanear otra vez porque les compartí una foto y pues la foto no se ve muy bien, entonces el escaneo es más claro. Pero como está en mi casa, pues no lo he podido escanear. Entonces les voy a volver a compartir el escaneo del examen y Y ya, eso es lo que sería. La calificación se las compartí en Classroom. Hay una tabla muy extensa con todos los aspectos evaluados. Miren, aquí lo tengo. Es esta. Esa sí se ve bien porque esa está en Excel. Es un PDF. Aquí se las compartí. Nada más que me hubiera gustado que hubiera más gente, más estudiantes para explicarlo, para que lo entendieran. Pero bueno, si no, después lo revisan con calma los que no estén. Aspectos evaluados, como habíamos quedado, tenemos actividades de clase, actividades de Classroom, perdón, las que entregamos ahí en el Classroom, todo lo que suben. Esas son, valen un 30% o 3 puntos de 10. Y fueron, consideré 7, porque dejé en las 6 semanas que estuvimos viendo temas, dejé actividad, pero en la última semana dejé 2. Una era los ejercicios de la deformación angular y el otro era un resumen. Entonces consideré 7 actividades. Y ya, pues los puntos que tuvieran, ¿verdad? Proporcionalmente, si tenían los 700 puntos, o sea, 10 en todas las actividades o 100 en todas las actividades, pues ya, eso es proporcional. Hacen una regla de 3, ¿verdad? Mm, aquí hay algunas cuestiones, pues que si entregan tarde ya van por la mitad. Si no entregan algunas tareas, pues ya van perdiendo puntos también. Ujú. Entonces yo creo que la parte del Classroom es relativamente sencillo obtener esos 3 puntos. Es lo más cómodo porque lo están haciendo en su casa y tienen una semana para hacerlo. Entonces, yo creo que es relativamente fácil obtener esos 3 puntos. Ah, ok, siguiente rubro de evaluación, los ejercicios de clase. Inicialmente mi propuesta, como les comentaba hace algún tiempo, la propuesta original es ejercicios de clase 30, ejercicios en Classroom 30 y el examen 40. Especialmente con ustedes y con el grupo G que tenemos a la primera hora, a las 7, nuestra sesión de 1 hora. O sea, tenemos 2 sesiones, ¿no? Una de 1 hora y otra de 2. Nuestra sesión de 1 hora la perdimos, pues porque estas cuestiones de que tenemos el horario ajustado, ¿verdad? Por las cuestiones estas de violencia. Entonces, por eso nos quedaron pocos ejercicios de clase. La intención era hacer un ejercicio cada semana, un ejercicio del tema visto en esa semana. Ajá. Más o menos logramos sacar adelante 4 ejercicios de clase y esos quedaron con un valor de 1 punto. Ujú. Un valor de 1 punto, les digo, su porcentaje original era 30%. Se ajustó el porcentaje y entonces ya entró lo del proyecto de la armadura, que fue entregar el prototipo terminado, 1 punto, 10%, y el reporte, otro 10%. Ujú. Am, y el examen, 40%. Y ya nos suman 100. Ajá. Para esta parcial que inicia, la segunda parcial, mm, pues por lo menos esta semana, no nos han dado indicaciones de la siguiente, pero yo creo que va a seguir el horario ajustado. Entonces tendré que ver también otra forma, otro mecanismo para evaluarles. Ajá, porque los ejercicios de clase, si seguimos teniendo pocos, porque depende de que si el tema se alcanza a ver en 1 hora para dejar la siguiente hora del viernes para hacer ejercicios, este, pues no creo que vayamos a tener los 6 ejercicios. Entonces voy a buscar otro proyecto o otra forma para evaluarles. Voy a irlo pensando en estas vacaciones que ya casi son, para ver qué otro aspecto puedo considerar en la evaluación. Porque si nos quedan poquitos ejercicios de clase, pues cada uno vale más, ¿verdad? Si tuviésemos 3 nada más,
y siguen valiendo el 30%, pues cada uno valdría un punto. Entonces, no, eso me parece demasiado. Voy a buscar otra forma para considerarlo en la evaluación. Ujú. Bueno, esta tablita sí revísenla con calma para que sepan qué obtuvieron de cada uno de los aspectos evaluados. Y al final vienen acá. Viene otra parte de puntos extra. Esos puntos extra, como les decía al inicio, pues son asistencia perfecta, que es medio punto o punto 5. Y la cuestión de responsabilidad social. Si ustedes participaban, por ejemplo, trayendo PET o elaborando un cartel sobre el Día Mundial del Agua, que fueron las dos actividades que tuve en esta parcial, pues ya tenían su correspondiente porcentaje, ¿verdad? Si participaban en las dos, pues tenían punto 5, porque nada más salieron dos. La idea es que participen en tres. En esta parcial, en esta segunda parcial, sí va a haber eventos, entonces para que estén al pendiente. Bueno, ya voy a ocultar esto para ir. Ahí está. Sobre la tablita. Ahí está. No sé si la están viendo, pero esta tablita ya está. Nada más quedan los nombres de ustedes y su calificación, ¿verdad? Ya en CICEUC se redondea un decimal y esta es la final. Los que están en la simbología de colores, los que están en verde tienen más de 8. Los que están en amarillo tienen más de 6 y es matemáticamente posible obtener un 10 en la segunda parcial para poder no irse a Ordi y sumar los 16 puntos, pues, y que les quede 8 de promedio. Y los que están en rojo, pues ya no es matemáticamente posible sumar la cantidad de puntos necesaria para no irse a Ordi. O sea, eso ya es ordinario, ¿verdad? Lo que está en rojo ya es ordinario. Además de que son calificaciones reprobatorias. Bueno, pues esa tablita ya la tienen para que la consulten con calma y si tienen dudas me dicen el viernes. El viernes les voy a entregar sus exámenes, ya los revisé. Y el viernes también vamos a ir a ensayar la armadura. Vamos a ir allá al laboratorio de materiales a ensayar la armadura. No sé si les había comentado, seguramente sí. Hay que llevar botas de trabajo, ya sea una camisa de mezclilla de manga larga o una camisola o una bata de laboratorio, les sirve también. Entonces, para que vayamos con la indumentaria adecuada. El viernes nos vamos a ver en el salón de clases a las 9:15, que es su hora de clase. Eh, les voy a entregar sus exámenes. Vamos a tratar de avanzar en un ejemplo de este tema. Ahorita vamos a ver el tema de esta semana. Y yo creo que al 10 para las 10 nos estaríamos yendo ya al laboratorio. O sea, aquí está cerca, nada más es ir caminando, ¿verdad? Ajá. Antes tendríamos que pasar por las armaduras aquí y ya nos vamos para allá. Sí, esa sería la idea. Mm, es a las 10 el ensayo. ¿Ustedes qué tienen después de mi hora de clase? A las 11. Porque, bueno, a lo mejor sí alcanzamos a ensayar. Me parece que con ustedes son 5 armaduras. Probablemente sí alcancemos. En una hora sí alcanzamos. Ok. Si no, les preguntaba que con quién tienen eh, clase después para avisarle de que nos podemos llegar a Con el profe tardar un Tomás, poco. maestra. Me Ok. parece que con el profe Tomás, sí. Con Tomás. Ok, entonces para avisarle, por si sí o por si no, pues que esté enterado, ¿verdad? No vayamos a tardarnos. ¿Y dónde están mis alumnos? ¿Se los robó Selene? No, ¿cómo? Ajá. Y yo también tengo clase a las 11, entonces esperemos primero que sí alcancemos a terminar. Son 5, entonces yo creo que sí, fácilmente. Alcanzamos. Bueno. Ok, hasta aquí le voy a dejar lo de las calificaciones. ¿Alguna duda de sus calificaciones? Si ya las revisaron, ¿tienen alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien, maestra. Al menos con la mía. Bueno, ¿les fue bien? Sí. Bueno, no bien, bien, pero dentro de los 3 grupos
O sea, considerando las mismas condiciones que yo les imparto la misma materia, tengo la misma estrategia didáctica, la misma forma de evaluación, estar en el mismo grado, de la misma carrera, si se puede hacer una comparación, les fue bien a ustedes, o sea, sí, son el más alto de los 3/4. Ah, pero bueno, entonces ahí está. Les fue bien, son un buen grupo. Ok, voy a cerrar esto. Ahora sí, vamos a ir con el tema de esta semana. Ay, ¿dónde está mi presentación? Les publiqué ayer les publiqué el tema de esta semana que son pares internos. Vamos a ver torsión, flechas y ejes que se tuercen por efecto de las poleas o de los engranes que contienen. Ay, ¿dónde lo dejé? Aquí está. A ver, permítanme un poco. Ahí está. Listo, ahora sí, vamos a compartir. Vamos a ver un poco de la presentación, un poco de la parte de teoría. Listo, ahora sí. Esto es torsión. O sea, en esta segunda parcial vamos a ver torsión y luego flexión. Ajá, son efectos distintos. El primer efecto que vimos fue fuerzas axiales que alargan o comprimen los elementos mecánicos. Y luego vimos cortante. Ajá, un poco de cortante. Y luego vimos, bueno, sí vimos cortante, pero aplicado más a conexiones, ajá, con conexiones atornilladas o pegadas o soldadas. Y luego vamos a ver torsión, que es nuestro tercer tema. Se pueden clasificar los efectos como axial, cortante, torsión y flexión de los 4. Y luego ya puedes hacer combinaciones entre ellos. Ajá, un elemento mecánico se puede estar torciendo y también se puede estar alargando. Claro de que sí. Ajá, depende qué fuerzas tenga aplicadas. ¿Sí? Nosotros en esta ocasión vamos a ver, como en los otros temas, efectos puros, o sea, torsión pura. ¿Sí? Y luego, ya que veamos los 4 efectos, eh, los vamos a combinar, porque en la vida real pues están combinados generalmente. Ok, entonces torsión. Cálculo de pares internos. Primero vamos a calcular pares internos, así como calculábamos fuerzas internas con el método de secciones, o sea, donde quieras analizar o donde quieras conocer qué par interno tiene esa flecha o ese eje, ahí cortas o seccionas, planteas esta ecuación de equilibrio y obtienes el par interno. El mismo método, nada más que aquí lo que vamos a buscar son pares o momentos de torsión. Ajá, o pares de torsión. ¿Sí? Ya no son fuerzas axiales, son momentos de torsión. Bien, voy a ir leyendo. Dice introducción. Todo este material que está acá es del libro de Fitzgerald, un libro que les compartí en el Classroom. Es un libro con una portada de un puente de acero en el atardecer. Ahí está, ahí lo tienen, para que lo consulten si les da curiosidad, ahí está. Bien, dice, en el material descrito en el capítulo 2, las cargas exteriores se aplicaron en tal forma que se producían ya sea esfuerzos normales o esfuerzos cortantes en los miembros. En este capítulo se estudiará el efecto de cargas de torsión sobre los miembros o elementos mecánicos. Estas cargas generalmente se presentan en forma de pares de fuerzas o pares de torsión. Ajá, que hacen girar los miembros y, como se verá más adelante, producen esfuerzos cortantes. Primero vamos a darnos a la tarea de saber calcular pares internos, análisis, y luego vamos a calcular esfuerzos debidos a torsión. Los esfuerzos debidos a torsión, cuando un elemento se tuerce, son esfuerzos cortantes. Cuando un elemento se tuerce y se lleva a la falla, falla por cortante, se separa una parte de la otra.
Ujú. Entonces vamos a analizar esfuerzos internos o pares internos y luego ya esfuerzos que corresponden a esfuerzos cortantes debidos a torsión. Ujú. Y posteriormente vamos a ver deformaciones angulares debidas a torsión. Cuando los pares hacen esto, los ejes, las flechas se tuercen, se giran con respecto a un eje inicialmente horizontal. Ujú. Cuando se tuercen, se giran, se deforman un cierto ángulo con respecto al inicial. Bueno, dice, las flechas o ejes circulares son elementos mecánicos, así se llaman. Las flechas o ejes circulares, dice, son los miembros más comunes asociados con cargas de torsión, ¿sí? Y se presentan muchas aplicaciones prácticas para ellos, especialmente en el campo del diseño de máquinas. Las cargas de torsión generalmente se aplican por medio de poleas o engranes que mueven o son movidos por las flechas. Y aquí en la parte inferior viene una representación. Les digo, esto es tomado del libro de Fitzgerald. En el libro de Fitzgerald así se representa, fíjense. Este sería una flecha o un eje. El elemento mecánico es este, el delgado, como el tubo. O si es una sección hueca, pues es un tubo. Si es una sección rellena, pues es una pieza maciza. Ajá, depende, no estamos viendo qué sección transversal tiene, pero es esta, es esto. Esto es lo que vamos a analizar. Las que vienen aquí como círculos con flechas, el de izquierda a derecha, el primero, el de 300 libras, el que tiene aplicada una carga de 300 libras hacia abajo, ese representa un engrane. Para el autor, eso representa un engrane. Fíjense cómo tienen estas rayas horizontales. Esos serían los dientes en su representación, los dientitos del engrane, pues. Ajá. Entonces, todo lo que vean así como círculos con rayitas horizontales son engranes. Todos los que vean así como círculos lisos, donde no tengan las rayas horizontales, son poleas. Entonces, engranes y poleas. Y cada uno de los engranes o las poleas te debe de decir o debes de conocer el radio de ese engrane o de esa polea, porque lo vas a necesitar para calcular los pares. El radio lo identifican aquí como una R mayúscula. Si se fijan ahí, dice R mayúscula igual a 6 y luego viene 2 comillas, 6 pulgadas. El siguiente engrane de izquierda a derecha viene R igual a 4 pulgadas. Y así, radio igual a 5 pulgadas y luego ya empieza con las poleas. Dice radio igual a 8 pulgadas, radio igual a 10 pulgadas. ¿Sí? Los que vienen en los extremos en esta misma figura son chumaceras, son un tipo de rodamiento que le permite libre giro, pues en los extremos. No le impide girar, puede girar libre en los extremos. Esas son como estas orejas, esas son chumaceras, son un tipo de rodamiento, les digo. No sé si las han visto anteriormente, pero así se llaman, chumaceras. Bien, entonces seguimos. Dice, como ejemplos de miembros sujetos a cargas de torsión, consideremos las figuras 3.1 y 3.2. La figura 3.1 ilustra una flecha redonda fija en un extremo, con un disco en el otro extremo. Esta es la figura 3.1, la de aquí. Ajá, 3.1, A, B, C y D. ¿Sí? ¿Cuál es la flecha? ¿Cuál es el elemento que analizaríamos? Este como tubo. Bueno, no es un tubo porque no sabemos qué sección transversal tiene, ¿no? Puede ser macizo, pero esto es lo que analizamos nosotros, el elemento horizontal. Ajá. Dice que ese elemento horizontal, esa flecha, en el extremo libre, o sea, en el extremo que no está apoyado, tiene una polea. La polea es esta representación, ese círculo. Esa es la polea. Y en el otro extremo, en el extremo izquierdo, si alcanzan a ver, es como un cuadrito en gris. Ese cuadrito en gris representa un empotramiento. Ajá. Es un tipo de apoyo, el empotramiento. Entonces, en un extremo está empotrado y en el otro extremo libre tiene aplicada una polea. Y la polea a la vez tiene aplicadas dos fuerzas, un par de fuerzas. ¿Sí? Fíjense, es un par, así se le conoce, un par o un par de fuerzas. Un par de fuerzas, el efecto que tiene sobre un elemento es torcerlo. Si se fijan cómo están aplicadas las fuerzas, primero, para que sea un par, tiene que tener la misma magnitud. Aquí tiene la magnitud de la fuerza es P
y la otra fuerza también es P. Un par lo aplican ustedes cuando quieren abrir o manejan un volante, que hacen esto, eso es un par. Hacen que gire el centro de eso. El centro de ese volante va a girar. Entonces, este par de fuerzas, la tendencia o como nosotros lo veríamos, es como el efecto que produce. Produce un momento de torsión en el eje, en este elemento, va a torcer a este eje. Si el eje está fijo en uno de sus extremos y en el otro lo tuerces, o sea, le haces esto, pues vas a torcer al eje. Y aplicas un par de fuerzas, lo vas a torcer. Porque en este está fijo. Si este extremo fuera libre, pues nada más lo harías girar, ¿verdad? Pero como está fijo, lo tuerces. Bien, vamos a trabajar con eso, con pares de fuerzas e interpretarlos como momentos, como pares de torsión, ¿sí? Si se fijan aquí de la figura A a la figura B, ya está la interpretación. Ya no trabajan con el par de fuerzas, ya trabajan con el momento que producen. Ajá. Para saber qué momento producen, pues es muy sencillo. Multiplicas, en el caso de que sea un par de fuerzas, multiplicas la magnitud de la fuerza del par, en este caso es P, por el diámetro. P por el diámetro te da el momento de torsión equivalente de ese par de fuerzas. Si no es un par de fuerzas, si igual tienes en la polea, fíjense cómo... Ay, bueno, no lo tengo aquí, pero... Déjenme salgo de acá. Me voy al ejemplo. Aquí. No sé si están viendo, pero es un PDF de uno de los ejemplos, que también tenemos un eje con poleas y cada polea tiene aplicadas fuerzas. ¿Ah? ¿Ya lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Muy bien, gracias. Entonces, la polea en B sí tiene un par de fuerzas. Si se fijan, tiene 4 kilolibras en una dirección hacia arriba y en el otro extremo de la polea otras 4 kilolibras, pero hacia abajo. El efecto de ese par de fuerzas es hacer esto. Ajá. Va a torcer la polea. Bueno, va a actuar en la polea sí y va a torcer el eje. Ese sí es un par de fuerzas. El siguiente en la polea C, eso no es un par de fuerzas, pero también son fuerzas que pueden llegar a torcer el eje. En la polea C tenemos aplicadas 2 fuerzas hacia abajo, ambas, con una magnitud de 4 kilolibras. Una vez que tenemos nosotros las fuerzas aplicadas en las poleas, las tenemos que convertir a pares o a momentos de torsión. En el caso de los pares de fuerzas, pues va directo. Multiplicas 4 por el diámetro. En este caso el diámetro es de 20, porque el radio es de 10 pulgadas. Entonces 4 por el diámetro te da directo el par equivalente. Como es un momento de torsión, todos los momentos sean el efecto que ocasionen, flexión, torsión, lo que ocasionen, las unidades de momento son fuerzas por distancia. Entonces, las unidades del par de torsión te quedan kilolibras por pulgada. Fuerza por distancia. En la siguiente polea, en la C, les digo, este no es un par de fuerzas, pero también son fuerzas que pueden llegar a ocasionar un momento de torsión. Aquí para esto, para calcular el par que ocasiona en este par de fuerzas, o el momento de torsión que ocasiona en este par de fuerzas, multiplicas la fuerza por el radio, o sea, por la distancia que hay desde el centro de tu polea hasta donde llega la periferia de la polea. En la periferia de la polea es donde está aplicada las fuerzas. Porque pueden ser bandas, esas bandas que están jalando las poleas o cadenas o alguna situación de esas. Entonces ahí está. Multiplicas tu fuerza por radio. Otra vez, ¿por qué por el radio? Porque está aplicada en la periferia de la polea, por eso multiplicas por el radio. Esa es la distancia que hay desde el centro de la polea hasta donde está aplicada tu fuerza. Multiplicas 4 por 8 en este caso y te fijas qué sentido tiene el momento que ocasiona. Esta de acá, la que está más a la izquierda, la de 4 kilolibras que está más a la izquierda, esa ocasiona un momento positivo porque tiende a hacer girar a la polea en el sentido antihorario. En el salón vamos a ver ejemplos para que quede un poco más claro y viendo de frente a las poleas, porque en esta vista, que lo dibujé es como medio isométrico, se puede llegar
confundir un poco, pero si ya lo ves de frente, ves claramente cuál es el sentido antihorario y cuál es el sentido horario. Ujú. La otra fuerza de acá, de las 4 kilolibras aplicada en la polea C, la que está más a la derecha, esa ocasiona también un momento de 4 por 8. 4 kilolibras por 8 pulgadas. Pero el sentido del momento que ocasiona es horario. Entonces, un momento en sentido horario se considera por convención negativo. ¿Sí? De tal forma que esta polea en C, si tú haces el cálculo del par que ocasionan ambas fuerzas, o del momento de torsión que ocasionan ambas fuerzas, vas a llegar a que el par es cero, como aquí está calculado, porque se están contrarrestando. O sea, llegan a equilibrar entre ellas porque tienen la misma magnitud. Si no fuesen iguales estas, si una fuera de 5 y otra fuera de 4, sí se estaría presentando un momento de torsión. Ajá, se logran eliminar porque ambas tienen la misma magnitud y pues el diámetro de la polea sigue siendo el mismo, no va a variar, ¿verdad? No va a tener un lado más chico y otro lado más grande. El radio es el mismo. Bien. Entonces, así, de manera muy, pues, ¿cuál podría ser? Muy breve, tratando de abarcar estos pasos sin llegar a desarrollar el ejemplo. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues dibujar nuestra figura ilustrativa. Lo mejor que puedan, ¿verdad? Tampoco mis poleas son geniales, pero bueno, intenten hacer poleas bonitas. No bonitas, sino que su diagrama les quede entendible, que se entiendan hacia dónde van a girar. Entonces, empezamos de un diagrama de cuerpo libre, eso es primero, es lo básico, de ahí vas a partir. En ese diagrama ya vas a interpretar tus fuerzas aplicadas en las poleas como pares. Ya este sería tu diagrama, el de aquí abajo. Ya convertiste tus fuerzas a los pares o a los momentos de torsión equivalentes. Ya no trabajas con fuerzas, ya trabajas con pares o con momentos. ¿Sí? ¿Cómo se simbolizan los momentos de torsión o cualquier momento con una flecha curva, indicando cuál es el sentido, ¿verdad? Por ejemplo, para la polea B hay un par o un momento de torsión de 80 kilolibras por pulgada en el sentido horario. ¿Sí? En el sentido horario. La flecha, esta flecha naranja te indica hacia dónde es el sentido, hacia dónde tiende a ser girada la polea. En C, pues no tenemos par, el par es cero, es nulo, ni para la izquierda ni para la derecha. En el D, en la polea D, sí tenemos un par aplicado de 28 kilolibras por pulgada, en el sentido antihorario. Eso en el análisis o cuando plantees tus ecuaciones, eso es positivo. Aquí ya no se le pone ni positivo ni negativo porque lo estás representando con tu flecha, lo estás representando gráficamente. Por eso ya no le pones signo. El signo se ve en la imagen, en la figura, ¿verdad? Pero en el análisis sí hay que ponerle signo, porque en el análisis no estás viendo gráficamente. Y en la polea E tenemos un par equivalente de 18 kilolibras por pulgada en el sentido horario. ¿Sí? Eso sería lo primero, tener nuestro diagrama de cuerpo libre, ya con los pares equivalentes actuando en las poleas, con el nombre de las poleas. Generalmente vamos de izquierda a derecha nombrando cosas, A, B, C, D, E, F, puntos importantes. Y en este extremo A, el extremo de la izquierda, si se fijan aquí en la figura inicial, hay como un cuadrito. Ese cuadrito representa que está empotrado, que está embebido en, no sé, en la pared, en alguna parte, o tal vez soldado, atornillado. Total que ese empotramiento le impide que el eje se mueva en X, en Y o gire. En el extremo no puede girar. ¿Sí? Entonces, como no puede girar y los únicos efectos que están teniendo estas poleas son de torsión, en el empotramiento se va a desarrollar un momento de torsión que equilibre a los momentos actuantes. Ajá, la reacción es la que contrarresta a las cargas actuantes, ¿sí? Entonces, ya que tengamos el diagrama de cuerpo libre, pasamos al cálculo de la reacción. En este caso, la única reacción que vamos a tener, les digo, porque es torsión pura, vamos a tener un par o un momento de torsión en el empotramiento. Es lo que vamos a tener. ¿Cómo calculamos ese par? Pues por equilibrio de pares o por equilibrio de momentos, ¿verdad?
Sumas todos los momentos actuantes en las poleas, que serán nuestras cargas externas, y también consideras el par que debe existir en la reacción para equilibrar a esos pares aplicados. Lo pones en una sumatoria, sumas todos y los igualas a 0 para garantizar el equilibrio. Y despejas, tu única incógnita va a ser el par de la reacción. Entonces ya llegamos a que el par en el empotramiento es de 70 kilolibras por pulgada. En el otro extremo, en el extremo F, está libre. Ahí no está apoyado en nada. Es como mi dedo, o sea, nada más está apoyado en este lado, cuando lo une con la mano. El otro extremo es libre. Está en el aire, pues. ¿Sí? Y ya. Entonces, ya que tengamos diagrama de cuerpo libre, calculamos las reacciones, si es que hay que calcular algo. En algunas ocasiones no hay que calcular reacciones, pero si hay que hacerlas, eso sería lo siguiente. Luego, ya que tengas las reacciones, ahora sí te vas a calcular pares internos. En este caso, nos piden en estas secciones azules, en la sección A, o sea, en este tramo del eje o de la flecha entre el apoyo, entre A y la polea B. En este tramo del eje, todo ese tramo está sometido o está cargando, o está, sí, sometido al mismo par interno. Hay un cambio en el par interno cuando se aplica otro par nuevo. Ajá, o sea, ¿a qué me refiero? A que donde yo analice en el tramo AB, sea cerca del empotramiento o sea cerca de la polea B, o sea exactamente en la mitad. Si se fijan, ni distancias nos dan, pero que no son necesarias. Ajá. Sea donde analices en este tramo, ese tramo va a estar sometido a la misma fuerza interna, al mismo par interno. Ya en el tramo BC, donde ocurre un cambio en la carga, porque aquí ya aplicas la de 80 kilolibras por pulgada, ahí va a haber otro par interno, que seguramente será distinto al del tramo AB. Y entre C y D, seguramente, bueno, en este caso no, porque no estás aplicando pares aquí en la polea C. Pero si hubiese un par acá aplicado en la polea C, entre C y D, en este tramo del eje habría otro par interno. Entonces, tenemos que calcular en esta sección A, en la sección B, en la sección C, en la sección D y en la sección E. En esas 5 secciones hay que calcular los pares internos y saber qué está ocurriendo. Ya al final del análisis, que hagamos esas 5 secciones, vamos a llegar a concluir cuál tramo del eje está sometido a un mayor par interno, o sea, cuál es como el tramo más crítico, el que puede llegar a fallar en un momento dado, ¿verdad? Debido a la carga que tiene, a la mayor carga que tiene. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calculan los pares internos? Ya que tienes tu diagrama, ya que calculaste tus reacciones, vas a hacer un diagrama de cuerpo libre de la sección donde quieres calcular tu par interno. Igual que en las fuerzas axiales, puedes hacer tu análisis de izquierda a derecha, o sea, ir de A avanzando hacia F, o al revés, de derecha a izquierda, ir de F avanzando hacia A. Yo generalmente lo hago de izquierda a derecha, por costumbre. Me gusta más ese método, pero el cálculo es el mismo. Sí, el cálculo es el mismo. La forma de calcularlo es la misma. De hecho, hay algunas secciones como la F o la E, donde sería más conveniente hacerlo de derecha a izquierda, ¿verdad? Porque calculas menos y dibujas menos. Y más con estas gráficas que son círculos, no crean que es muy fácil dibujarlas, pero bueno. Ok, entonces pares internos, cálculo de pares internos, hay que indicar qué vamos a calcular, hacer el diagrama de cuerpo libre del segmento que vas a analizar. En este caso, yo voy a ir, les digo, de izquierda a derecha. Entonces empiezo en el punto más, en el extremo izquierdo de mi eje, que es el punto A, donde está empotrado, y corto. Voy a cortar entre A y B para analizar este tramo del eje entre A y B. ¿Sí? Ahí ya se me va a acabar la sesión. Les voy a pedir, por favor, que nos volvamos a conectar. Terminamos de ver este ejemplo y ya. ¿Sí? Pero antes de que se me cierre esto, porque luego me deja la mitad. Nos volvemos a conectar, por favor, y ahorita seguimos.
Ok, ya estamos otra vez aquí. Vamos a ver, continuamos entonces con el ejemplo. Era este. Sí, y vamos con el primer tramo para investigar el par interno en el tramo del eje entre A y B. Cuando nosotros hacemos el análisis, no estamos analizando las poleas. Ojo, las poleas pueden tener las dimensiones que quieran, los pares aplicados que sean. Lo que nosotros analizamos es el eje, esta sección donde están apoyadas las poleas. Esas secciones, esos elementos mecánicos, les digo, pueden ser, generalmente son circulares porque van a estar girando. No te conviene tener algo girando que no sea circular, aparte que sea muy extraño. Entonces, generalmente son círculos, tienen secciones circulares. Pueden ser rellenas, o sea, barras rellenas, circulares rellenas, o macizas, que se les llama también. O secciones huecas, que son tubos de pared gruesa, no son de lámina, obviamente, porque sería mucho más fácil torcerlo. Son tubos de sección pared gruesa que están soportando o en los que están apoyadas esas poleas, porque consideremos, o sea, imagínense eso, las poleas también están siendo jaladas por bandas, por cadenas, por ese tipo de elementos. Entonces, sí se requiere una sección bastante generosa en el eje para que no se logre torcer, porque lo que nosotros queremos es que no se tuerza, porque si se tuerce, pues ya no va a trabajar como debería. Y también estos elementos, como están sometidos a repeticiones continuas, mmm, y todo el día o grandes horas del trabajo, pues también es importante que sigan funcionales la mayor parte del tiempo, ¿verdad? No vas a parar ahí tu maquinaria o lo que tengas dependiendo de un eje o de una flecha por horas para hacer un cambio, hacer ajustes, pues no, ahí te hallan. Y la producción, ¿a dónde se fue, verdad? Por eso tienen que ser robustos y se tienen que calcular para garantizar su funcionamiento, su buen funcionamiento. Ajá. En los mismos coches tenemos flechas, si se han fijado. ¿Sí? Si se han fijado o no se han fijado. Bueno. am, ¿En qué iba? Sí, cálculo de pares internos. En la primera sección, entre A y B, ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre? Haces el diagrama del eje, dibujas tu eje, cortas antes de llegar a la polea B, cualquier parte antes de llegar a la polea B, seccionas. Como estamos yendo de A hacia F, de izquierda a derecha, entonces vas a alcanzar a ver o vas a lograr ver todas las cargas que estén desde la izquierda hasta donde cortes. En este caso, en la izquierda, en el punto A, es el apoyo, es el empotramiento, y ahí calculamos que había o que hay un momento de empotramiento, un momento de torsión, en este caso, de 70 kilolibras por pulgada. Algo que no mencioné es que los pares o los momentos de torsión generalmente se simbolizan con una T mayúscula, T de torsión. Ajá. Una T de torsión y un subíndice. T subíndice A representa o quiere decir el par de torsión o el momento de torsión en el punto A. Y así sucesivamente. ¿Sí? T, B es el par en la polea B, el par en C, el par en D. Todos tienen una T mayúscula y un subíndice. Cuando veamos flexión, en la flexión, los momentos, como ocasionan un efecto distinto, ahí no tuercen, ahí flexionan, como la regla, eso es flexión. Esto es torsión, esto es flexión. Los momentos de flexión, a pesar de que sigan siendo momentos, se simbolizan con una M mayúscula, M de, pues no sé de qué sea, pero se relaciona con la flexión, el M, y con la torsión, el T. También depende del autor del libro, donde consulten de la fuente, ¿verdad? Pero de manera general, así es para diferenciarlos, para diferenciar el efecto que ocasionan. Ajá. Bueno, entonces vamos con la primera sección. Ya hicimos nuestro diagrama, ya planteamos las cargas externas que tenemos, que es la del empotramiento, y tenemos que plantear la carga interna. Todos los elementos mecánicos están sometidos a fuerzas internas, van a tener fuerzas internas, están cargando algo, ¿sí?
En este caso, nosotros vamos a plantear el par interno. Lo vamos a simbolizar como TAB, o sea, el par interno en el elemento AB. De A a B vamos a tener el mismo par interno. Entonces, nada más le ponen T, subíndice AB. Y como no sabemos hacia dónde o cuál va a ser el sentido de ese par, hay que darle uno, hay que suponer uno de inicio. Yo en este caso lo supuse en sentido horario porque es evidente hacia dónde tiene que ir. Fíjense, si para ustedes no es evidente, no se preocupen, propónganlo en algún sentido y ya cuando resuelvan su ecuación de equilibrio, ahí les va a dar el signo. Si les da un signo negativo, es que está al revés, propuesto, en el otro sentido, va en el otro sentido. Ajá. Para mí es evidente, ¿por qué? Porque si aquí se fijan en su diagrama del tramo AB, si el par del empotramiento va en el sentido antihorario y necesita un par interno que lo equilibre, ese par interno tendrá que ir en el otro sentido, en el sentido horario, para que ya sumados den cero. Y también lo que es algo evidente, pues qué magnitud tiene que tener este par para que equilibre el del empotramiento. Pues la misma magnitud, ¿verdad? Nada más en sentido opuesto. Aquí es evidente porque es directo, nada más hay dos pares y entre ellos se tienen que equilibrar. Entonces acá ya está. Planteas tu ecuación de equilibrio para este tramo. Ojo, cada que secciones vas a plantear una ecuación de equilibrio. Cada que secciones vas a hacer un diagrama de cuerpo libre de donde estás seccionando, de la parte que estás analizando. Ajá. Entonces ya mi ecuación de equilibrio, la única que voy a tener porque solamente están aplicados momentos de torsión. No hay fuerzas en Y, no hay fuerzas en X, solamente hay pares o momentos de torsión. Entonces hace sumatoria de momentos de torsión con respecto al eje X. El eje X es el eje longitudinal de la flecha o del eje. Es este, el horizontal. Con respecto al eje X están ocurriendo todos los pares, todos los momentos de torsión. ¿Sí? Entonces, sumatoria de momentos de torsión alrededor del eje X deben de estar equilibrados, lo que nos dice esta ecuación de equilibrio. Y aquí nos dice positivo si va en el sentido antihorario. Esa es la convención para todos los momentos. Positivo si van en sentido antihorario. ¿Y qué momentos tenemos en este diagrama? Pues tenemos el del empotramiento y tenemos el que estamos queriendo saber, el interno, el TAB. Como yo lo propuse en sentido antihorario, eso, cuando ya lo escribes en una ecuación, lo pones como negativo. Sentido horario es negativo. Ajá, aquí le puse menos TAB. ¿Sí? Entonces ya, resuelves tu ecuación y es directo, ¿verdad? La magnitud del par en el tramo AB debe de ser de 70 kilolibras por pulgada cuadrada y está bien propuesto en el sentido horario, ¿sí? Porque salió positivo el resultado. Ok, luego, si queremos analizar el eje en este tramo, en el BC, que va de la polea B a la polea C, igual vas a cortar aquí en alguna parte del eje entre B y C. Como estamos analizando de izquierda a derecha, entonces tienes que considerar todos los pares que hay desde A, desde el extremo izquierdo de tu eje, hasta donde cortes entre B y C. Y haces otro diagrama. Yo aquí tengo este diagrama, fíjense, desde el extremo A hasta algún punto entre B y C, entre la polea entre B y C. Maestra, eso es lo que le quería preguntar. ¿Se deben tomar todos Los las anteriores, sí. torsiones anteriores? Sí, sí, porque el tramo no está aislado. Ese tramo está siendo afectado por todos los demás. Ajá. Ok, Sí, gracias. sí. Igual para las fuerzas. Ajá, las fuerzas no están aisladas. Se deben de tomar todas las anteriores. Son acumuladas, pues los vas acumulando. Ajá. Ok, entonces, dibujas o trazas tu diagrama de cuerpo libre, ahí donde estés analizando, entre B y C, para analizar el eje, para analizar el momento de torsión que hay en esa parte del eje entre B y C. ¿Qué vemos? ¿Qué pares vemos desde A hasta donde estoy cortando? ¿Qué pares externos aplicados tengo? Pues el del empotramiento, que está en A, el de la polea en B, ¿sí? El de la polea en B, que ya sabemos que es de 80 kilolibras por pulgada, y
que va en el sentido horario, ¿sí? O sea, para nuestro análisis, ya cuando lo escribimos en una ecuación, esto es negativo. Aquí no es necesario ponerle el negativo porque ya estamos representando con este símbolo, el símbolo del momento, que es como una flecha curva, hacia dónde va. Por eso ya no le ponemos el menos. Pero en el análisis, en la ecuación, sí hay que ponerle menos. Entonces, tenemos esos dos pares externos. Esos son externos. Yo quiero ver internamente qué está sucediendo en mi eje. Por eso secciono ahí. Secciono y en donde secciono planteo que debe haber un par interno. Entonces, yo en este caso planteé el sentido en el sentido antihorario, si se fijan. ¿Sí? ¿Por qué? Otra vez, porque para mí es evidente, fíjense, observen esto. Si el empotramiento, el par del empotramiento va en sentido antihorario y es de 70, y en la polea tengo aplicado un par de 80, para equilibrarse, aquí necesito otro par interno de 10 que le ayude o que vaya en el mismo sentido que el par del empotramiento, en el sentido antihorario. Yo lo alcanzo a ver así. Entre los tres se deben de equilibrar. Y el más grande, el par más grande es el horario. Entonces necesito un par antihorario para equilibrarlo. Y eso es lo que planteas en tu ecuación de equilibrio, que la suma de los tres pares debe de ser 0. Si planteaste correctamente el sentido de tu par interno, pues aquí el resultado te va a dar positivo. Te va a dar que sí está correcto este sentido. Si lo planteaste en el sentido horario, nada más te va a devolver aquí un menos. De que, sí, ya calculaste la magnitud, pero el sentido era hacia el otro lado. Es todo lo que pasa. Es todo lo que pasaría. Bueno. Y luego así, seguimos analizando para la sección D, no es cierto, para la sección C, la D y la E. Para la sección E, que es la última, el último tramo, no sé dónde se ve mejor, tal vez aquí. La sección E, el punto F, de hecho, que es el extremo libre. Aquí no se ve. Aquí, en la figura inicial. El extremo F es el extremo libre. O sea, ese no está apoyado en nada, está en el aire. Sería como el extremo de mi dedo. Esta parte está libre, está en el aire. Este extremo F, al estar libre, pues no está sometido a ningún momento de torsión, ningún par. Si tú analizas de derecha a izquierda, si comenzabas a analizar de F a E, antes de llegar a la polea E, es evidente que en ese tramo no hay un par interno, no está sometido a ningún par, porque en F no tiene ningún par aplicado. Entonces, de derecha a izquierda es fácil y es evidente ver que en este tramo no hay pares. Ese tramo entre E y F no se está torciendo. Sin cargas. Si lo hacemos de izquierda a derecha, como ven, como estamos haciendo este análisis, tenemos que llegar a lo mismo, a que en ese tramo entre E y F, tu par interno debe ser 0, debe ser nulo, no debe haber par interno, pues. Y eso es lo que se demuestra acá. O sea, es una forma de comprobación. Hazlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y tienes que llegar a lo mismo. Y aquí se hace, ¿verdad? Aquí lo hice. Este es el último diagrama cuando analizo aquí en E, entre E y antes de llegar a F. Si sumas todos los pares externos y consideras que el par interno es el TEF, el TF, el par interno entre E y F, aquí está. El par interno te debe dar 0. Y es lo que nos da 0 efectivamente. Este análisis es yendo de izquierda a derecha. Por eso dibujé casi ya todo el eje, toda la flecha. Pues porque ya estoy analizando el último tramo. Si lo hubiera hecho de derecha a izquierda, pues hubiera sido más sencillo el dibujo, nada más dibujo un tramo del eje. Y hubiera sido evidente que también aquí es 0. Es 0 el par interno. Bueno, les digo, esa es una forma de comprobar que lo hemos hecho bien. Otra cosa a considerar es cómo estén apoyados los ejes o las flechas. En este caso, el apoyo, les digo, en el extremo A, aquí hay un empotramiento y en F
está libre. Ahí no está apoyado en nada. Está suspendido. Hay otros casos como los que vienen en... Ay, espérenme. A ver, ¿dónde venían? Aquí. Ay. Espérenme. Es que no sé si lo... share screen. Aquí está, ahora sí. Ya casi terminamos. Ya voy terminando. Los que van a hacer ustedes de la actividad 7, el 1 está empotrado y de hecho viene un ejemplo, está empotrado en el extremo izquierdo y la polea esta, aquí asignenle su nombre. En el empotramiento le pueden llamar A, en esta polea del medio B y en esta polea del extremo libre C. Denles un nombre, una identificación. El segundo ejemplo, ese está apoyado en los extremos en chumaceras. Si se fijan, las chumaceras les permite el libre giro del eje, puede girar libremente, no hay nada que lo detenga. ¿Ah? Entonces, aquí en la chumacera de la izquierda, pues el momento es 0, porque no está impidiendo el giro es libre. Y al no estar impedido, pues no hay una fuerza que lo impida, no hay un momento que lo impida. ¿Sí? Entonces, aquí en la chumacera de la izquierda es libre y también en la de la derecha es libre. O sea, no hay pares, no hay momentos de torsión. Si ustedes analizan en esta sección A, de izquierda a derecha, pues obtendrían que el par interno en A o el momento interno en A de torsión es 0, ¿sí? Y lo mismo, si van a analizar este tramo, el último, en esta sección E, si lo hacen de derecha a izquierda, también les va a dar 0. O si lo hacen de izquierda a derecha, también les tiene que dar 0. Porque en este tramo están aplicados los mismos pares internos. Lo analices como no analices, está sometido al mismo par interno. ¿Sí? El par interno ya está ahí existiendo. Nada más tú tienes que saber cuál es. El par interno no depende de lo que tú veas, sino que él ya existe. Ajá. Bueno, vamos a desarrollar, les digo, el viernes un ejemplo. Yo creo que sí nos da el tiempo para que hagan su tarea. Es sumamente fácil, esto es puro análisis. Seccionas, equilibras, listo. Y otra sección, otro diagrama, otra ecuación de equilibrio y así. Entonces, bueno, yo hasta aquí le voy a dejar porque ya es hora. Y nos veríamos el viernes. El viernes lleven sus batas, su bata y sus botas. Y su armadura. Aquí tengo su armadura. Ahí habrá que pasar por ella en la clase. O sea, yo les voy a indicar cuándo hay que pasar por ella y de aquí ya nos vamos. A eso me refiero. Bueno, ¿algo que quieran comentar? ¿Alguna duda, comentario? No, nada, maestra. Nada, todo tranquilo. Bueno. Qué bueno. Entonces nos vemos el viernes. Que tengan un bonito martes. Cuídense. Bye, bye. Igualmente, maestra, nos vemos. Nos vemos. Bye, bye.